Buenos días, estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar el concepto de frontera de posibilidades de producción. Frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción es un modelo que permite destacar las nociones de escasez, elección y costo de oportunidad que hemos desarrollado en la sesión número 1 del curso. Como en todo modelo económico, existen supuestos, que en este caso son 3. ¿Cuáles son los supuestos? El primero, existe pleno empleo de recursos. Pleno empleo de recursos. Segundo, la economía solo produce dos bienes. Tercero, la cantidad de recursos es constante. Cantidad de recursos constante. Bien, esta es la curva de la frontera de posibilidades de producción. En el eje X tenemos ropa y en el eje Y el otro bien que es alimentos. Habíamos señalado que la producción se da solamente entre bienes X e Y, va a decir entre ropa y alimentos. Esta es la curva de frontera de posibilidades de producción. En la curva los puntos B, C, D y E muestran las combinaciones posibles de dos productos que se puede producir en una economía dada su disponibilidad de recursos y su tecnología. Es decir, esta curva representa lo que denominamos el pleno empleo de recursos. Pleno empleo de recursos, producción óptima. Sobre la misma curva, en este caso podemos señalar que los puntos A y F corresponden a la especialización, es decir, cuando se destinan todos los recursos a la producción de un solo bien, o ropa en el punto F, o alimentos en el punto A. Después tenemos el punto G. En este punto tenemos un nivel de producción en el que se está haciendo un uso ineficiente de los recursos, puesto que se podría producir más de ambos bienes hasta llegar al límite de la curva FPP. Cualquier otro movimiento al interior de esta curva se llama cambios en el nivel de producción económica y significan mejoras en el proceso que tienden a buscar la eficiencia. En el caso del punto G, entonces hablamos de una producción ineficiente. Y tenemos finalmente un punto como H. En este punto lo que se representa es un nivel de producción inalcanzable, tomando en cuenta, ¿no?, los recursos con los cuales contamos que están dentro de la curva FPP. A continuación vamos a identificar el costo de oportunidad a partir de nuestra curva FPP. Supongamos que en esta curva de frontera de posibilidades de producción estamos en el punto A.
En el punto A, la eficiencia productiva es 1000 unidades del bien Y contra 100 unidades del producto X. En el punto B, la producción de Y son 500 unidades del bien Y y son 200 unidades del bien X. Ahora, si nosotros decimos cuál es el costo de oportunidad de pasar del punto A al punto B, quiere decir que para producir 100 unidades adicionales del bien X, estamos dejando de producir 500 unidades del bien Y, ¿sí? Para producir en el punto B 200 unidades del bien X, son 100 unidades adicionales a las que ya veníamos produciendo, dejamos de producir 500 unidades del bien Y. Eso es lo que denominamos el costo de oportunidad. Entonces, resumiendo, hemos dicho que a partir de la curva de frontera de posibilidades de producción íbamos a ver tres aspectos: el uso eficiente de los recursos, la escasez de los recursos determinada por esta curva, la elección, ¿no? Que quiere decir en dónde dentro de esta curva, que todos son posibilidades de producción eficiente, cuál es la que nos conviene y cuál es el costo de oportunidad de esa elección. En este caso hemos visto el costo de oportunidad de pasar de la opción A, producir 1000 unidades del bien Y y 100 unidades del bien X, a la opción B, que es producir solo 500 unidades del bien Y y 200 unidades del bien. Otro aspecto que nos permite analizar la curva de fronteras de posibilidades de producción es el crecimiento económico. Hemos dicho que a lo largo de esta curva se da el uso eficiente de los recursos que tenemos disponibles en este momento. Pero, ¿qué pasa cuando hay un crecimiento económico? La curva se desplaza hacia la derecha. Y esto puede ocurrir básicamente por tres motivos. Porque se incrementa la cantidad de los recursos. Por ejemplo, descubrimos un recurso natural adicional, el gas de camisea, aumenta la frontera de posibilidades de producción y por lo tanto se produce crecimiento económico. También puede ser por una mejora tecnológica, en la medida de que podemos hacer más bienes utilizando los mismos recursos, en cuyo caso la frontera de posibilidades de producción también se incrementa, ¿no? Y se desplaza hacia la derecha. O una mejora en la calidad de los recursos. Cualquiera de estos aspectos que permiten producir más bienes con la disponibilidad de recursos, que incrementan la disponibilidad de recursos, eso significa un crecimiento económico. Para desarrollar el ejercicio práctico tenemos esta información: producción de dos bienes, bienes de capital y bienes de consumo. Los puntos que van a estar sobre la curva FPP, la especialización en la producción de bienes de capital y la especialización en la producción de bienes de consumo. La indicación para el caso es que los bienes de capital estén en el eje X y los bienes de consumo en el eje Y. Para responder las preguntas A y B del ejercicio, graficamos los pares de puntos que hemos visto en el cuadrante y obtenemos la curva frontera de posibilidades de producción, considerando, de acuerdo a los datos del ejercicio, en el eje X a los bienes de capital y en el eje Y a los bienes de consumo. Como habíamos indicado, el punto A es la especialización en la producción de bienes de capital. 500 unidades de bienes de capital, 0 unidades de consumo.
Y el punto F es la especialización en la producción de bienes de consumo. 0 unidades de bienes de capital, 5.000 unidades de bienes de consumo. Para dar respuesta a la pregunta C y determinar el costo de oportunidad de pasar del punto A al punto B, lo que vamos a observar es lo siguiente. Pasar del punto A al punto B, ¿qué significa? Producir 1.000 unidades adicionales de 0, 1.000 unidades adicionales de bienes de consumo, para lo cual yo dejo de producir menos 10 unidades de bienes de capital. De la misma manera, el costo de oportunidad de pasar del punto B al punto C, ¿qué significa? Para producir 1.000 unidades adicionales, 1.000 más 1.000, 2.000 unidades de bienes de consumo, debo dejar de producir, en este caso, 20 unidades adicionales de bienes de capital. Así es como vamos a sucesivamente determinar el costo de oportunidad para pasar de cada uno de los puntos. Ustedes pueden hacer el ejercicio de establecer la relación para los siguientes puntos que están señalados en el ejercicio.